Bueno, buenas tardes a todos los que están conectados en el Google Meet directamente, los que están siguiéndonos por YouTube, a quienes les decimos que pueden hacer preguntas por escrito y al final de la reunión se las trasladaremos al licenciado Bizán. Así que los dejo con Norma Caupi Frigerio, presidente de la Fundación Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional, para que haga la introducción de la jornada. Norma. Gracias, Roberto. Buenas tardes a todos. Un gusto en saludarlos. Estamos dando comienzo a la 7ª conferencia virtual del ciclo del año 2025, entidad que presido efectivamente desde el año 2005, hace ya 20 años, y que desde que comenzó la pandemia la realizamos en forma virtual. Mientras eran presenciales, los asistentes tenían que interrumpir sus actividades a media tarde para llegar hasta la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Avenida Alvear y Rodríguez Peña de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, eran muchos menos los que tenían la posibilidad de asistir. Y algo muy importante, de esta manera tenemos tanto expositores como asistentes que lo hacen desde distintas ciudades argentinas y también desde Washington, Londres, París, Madrid, Barcelona, otras. Ellos, por un lado, formulaban sus preguntas como lo harán ustedes esta tarde y seguramente nos harán notar que se ven obligados a trasnochar. Agradezco muy especialmente la colaboración del licenciado Roberto Tazara, que nos permite que la conectividad funcione y de esta manera nos podamos encontrar. Antes de pasarle la palabra al licenciado Roberto Bizán, quien ha dado en llamar a su conferencia Bioeconomía, aporte a un modelo de desarrollo para la Argentina del siglo XXI, quisiera que me acompañen a reflexionar cómo, mientras nuestro país padece inflación, inseguridad e incertidumbre en relación al futuro de la economía, se constituyen, esas son las principales preocupaciones de los argentinos, razón por la que predomina un clima de escepticismo y desesperanza, mientras el desarrollo científico-tecnológico avanza en manos de personalidades como la del licenciado Roberto Bizán, que representa 4ª generación de colonizadores suizo-alemanes e italianos, que estudió economía en Rosario, luego cursó una maestría en el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, el CEMA, y años más tarde se perfeccionó en la Universidad de Sussex en Inglaterra. Me interesa saber si ustedes consideran que los argentinos estamos haciendo todo lo necesario a fin de retener a los jóvenes en nuestro país con el propósito de que estudien aquí, se perfeccionen en el exterior y luego regresen a trabajar entre nosotros. Vale recordar que Bernardo Usay, quien recibió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1947, sostenía con energía, toda vez que las circunstancias se lo permitían, principalmente frente a científicos que deseaban o habían emigrado, que si bien la ciencia es universal, los científicos tienen patria y por ella deben trabajar. Bien sabemos que el modelo académico todavía prestigioso en tantos países y que produce en ciertas condiciones de época y sociedad los resultados que de él se esperan, hoy día se difunden conocimientos obsoletos, no útiles
para enfrentar al mundo del siglo XXI, porque es exageradamente teórico y memorista. Decían los antiguos castellanos, lo que natura non da, Salamanca non presta. La formación es el resultado de lo que hace Salamanca para mejorar lo que natura nos dio. Hoy, más del 85% del área agrícola del país utiliza siembra directa, una técnica que permitió reducir el uso de combustibles, intensificar rotaciones, estabilizar rendimientos y favorecer la integración con la ganadería. Argentina es líder global en la adopción de este modelo, reconocido internacionalmente como un aporte a la mitigación del cambio climático. Permítame recordar que entre nosotros hubo un argentino excepcional, y me refiero al doctor Otto Zollbrich, ecólogo y evolucionista nacido en Argentina y radicado en Estados Unidos. Él fue impulsor de la siembra directa, posibilitando la producción de alimentos sin deteriorar el medio ambiente. Considero que la idea del licenciado Bizán de referirse a la bioeconomía como un proyecto de política socioeconómica que pueda beneficiar a todos, pero especialmente a los talentos jóvenes de nuestro país, gana terreno, porque la educación del hombre moderno constituye un tema capital de envergadura universal para todos aquellos que nos preocupamos por mejorar el mundo de hoy y preparar el de mañana, que deberá otorgar a la educación el lugar que tuvo y que nunca debió perder. Y ahora sí, Roberto nos va a informar en una apretada síntesis los antecedentes profesionales del licenciado Roberto Bizán. Roberto, adelante, por favor. Gracias, Norma. Bueno, muy breve porque ya algo mencionó. Roberto Bizán es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Rosario, es magíster en Economía por UCEMA, es investigador del fue investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, que también pertenece al CONICET, y hoy por hoy, si no me equivoco, puedo decir que es un consultor especialista en agroindustria, agronegocios, bioeconomía, y un referente que hace rato queríamos tener en el ciclo. Así que, Roberto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. De lo que escuché hasta ahora, lo que tengo muy en claro es que Norma y Roberto son personas tremendamente generosas conceptualmente, cosa que agradezco infinitamente. Y segundo, que me estoy poniendo viejo. Y además se me está cayendo el peso de las 4 generaciones encima. Que lo digo con mucho orgullo, digo, del interior profundo, hijo de inmigrantes. Llegué, el primero de mi familia que llega a la universidad, cromado por 20 años de educación pública, con mucha suerte en la vida y caminador un poco de la calle, bastante poco creyente de los enfoques cerrados, sino me parece más bien hay que tener aptitud abierta para pensar problemas complejos. Creo que ahí está el meollo de la cuestión. Y precisamente Norma me pidió que haga algunas reflexiones sobre un problema tan complejo como es las razones del desarrollo, los modelos de desarrollo, etcétera, etcétera. Dicho lo cual, quiero además decir que soy analfabeto analógico, con lo cual meto siempre los dedos donde no tengo que meterlo, con lo cual Roberto me va a dar una mano pasando el power que tenía preparado. Desde ya, Roberto, súper agradecido, un asistente de lujo, sin ninguna duda. Dicho todo este introito, vamos a los bifes, hablando mal y pronto. La verdad que no sé por dónde empezar, pero mientras escuchaba, digo, la pregunta del millón de los últimos 72 horas es ¿cuál es el tipo de cambio de equilibrio? ¿Qué tiene que ver eso con lo que yo quiero decir?
o con lo que yo quiero que reflexionemos, o compartir algunas ideas preliminares con ustedes. Bueno, la Argentina, por lo menos desde 1976 para acá, ha hecho 5 grandes cambios en términos de política económica. Martínez Dios, Tablita, Plan Austral, Cavallo, Néstor Cristina II y el actual. Y de los 5 primeros tiene una característica común de distinta ideología, que es que el problema central era abatir la inflación, tal cual es en este preciso minuto, y el problema secundario era cómo después cambio la estructura productiva para que las condiciones de la producción se adapten a las condiciones monetarias de la macro. No sé si he sido claro en esto porque es un concepto un poco reveladizo. Digo, ¿cómo hace uno la fase 2 de esos modelos de estabilización, donde a través de una cierta cantidad de herramientales, sean monetarios, fiscales, tipo de cambio, endeudamiento, etcétera, etcétera, logra una primera fase de estabilización macro y después empieza a correr el tiempo y empieza la situación micro a volverse complicada, ¿no? Eso pasó 4 o 5 veces en los últimos 30 o 40 años en Argentina. Parece que es lo que subyace en este preciso momento en Argentina. Yo creo en la economía al revés. Esto no vamos a hablar de economía, sino que vamos a hablar más bien de desarrollo. Creo que hay un tema que es fundamental para dar respuesta al interrogante por qué muchas veces los parámetros macros de equilibrio no aguantan al sector micro productivo, etcétera, etcétera. Y ese sector microproductivo que le llamamos estructura económica no siempre da respuestas claras a lo que la sociedad desea. Y cuando eso ocurre, hay cambio de viento y aparecen modificaciones políticas, sociales de cierta envergadura. Entonces, para mí el problema, o no el problema, sino el eje central está en la estructura productiva más que en la parte monetaria. Porque si no logramos cambiar la estructura productiva y hacerla compatible con la obtención de los objetivos que la sociedad mínimamente quiere, el modelo se vuelve inconsistente a mediano plazo. Mediano plazo que la Argentina no pasa de los 14, 18 meses en los planes de estabilización, dicho sea de paso. Bueno, dicho todo esto, como línea general, la pregunta es, ¿cómo se arma una estructura productiva en un país? ¿Y qué aporte hace la bioeconomía a la estructura productiva argentina? ¿Podés pasar, Roberto, la primera filmina? Yo creo que sobre la margen izquierda abajo, lo que hay es una especie de gráfica de una impresionística visión de lo que pasó en los últimos 70 años, 80 años en Argentina en materia productiva. Lo que nos estamos preguntando hoy, o sea, ¿cuál es el modelo productivo que le permita a la Argentina salir del pantano, del estancamiento en el que está de los últimos 30 años, para poner una cifra elegida al azar y la primera que se me vino a la memoria? Es empezar a mirar cómo está armada la estructura productiva de la Argentina hoy. Hasta acá tengo la sensación de que estoy hablando de manera demasiado teórica. ¿Qué quiero decir yo cuando las cuestiones devienen de la estructura productiva? Lo voy a poner en términos laborales. Si una persona busca trabajo y no encuentra, la primera interpretación es que es un problema de regulación del mercado de trabajo. Segunda interpretación, una vez que te bajan las regulaciones del mercado de trabajo, mucha gente sigue sin encontrar trabajo. Entonces el problema es, ¿por qué no se genera trabajo? Si usted tiene una industria que se ha vuelto una armaduría en algunas actividades, no espere que tenga trabajo local. Si usted no tiene sectores nuevos que revitalizan el aparato productivo, o no encuentra una veta de ganancia de productividad muy evidente y muy clara, es difícil que consiga trabajo. O sea, atrás de cómo se arma el esquema productivo de un país está la posibilidad de ubicar salarios relativamente creciente, digno, estable, etcétera, etcétera. Ubicar
regionalmente la actividad donde uno piensa que debe estar, y una serie de concreciones que las sociedades le piden a las políticas económicas. Entonces, dicho esto, no sé si he sido claro hasta acá, a mí me parece que la última vez que se dieron las cartas productivamente en Argentina fue a mediados del siglo pasado. Ahí en la primeros serie de fotos que alcanzan a ver está la mítica heladera Siam. ¿Se acuerdan de eso? El Winco, la edad, ¿no? El Torino en Nürburgring, la famosa palanquilla de Somisa, etcétera, etcétera, que de alguna manera matrizó el aparato productivo local y que fue una copia del Fordismo internacional hecho con carbónico. Con carbónico, unos 20 años de retraso, para el mercado interno y generalmente acotado en sus relaciones internacionales a un conjunto de países similares o de inferior talla tecnológica productiva que la Argentina. El agro había quedado allí, en la última foto, relegado como proveedor de alimentos baratos. ¿Se acuerdan la Junta de Grano, el IAP y todo ese tipo de historia? Dada su reinserción internacional poco feliz con la política agropecuaria europea, por un lado, y accediendo tardíamente a lo que se conoce como la Revolución Verde de Estados Unidos. Cuando uno avanza, y eso fue lo que matrizó el país con las tres grandes plantas siderúrgicas, las dos petroquímicas, la famosa petroquímica de Bahía Blanca, no me refiero a la empresa así, sino la ubicación en Bahía Blanca y en Rosario, etcétera, etcétera, y generó un estado de bienestar dado donde el estado del bienestar dependía de los salarios eran formales, generados básicamente por el sector industrial, vector que en una sola movida tapaba 3 problemas de Argentina: ocupación, tecnología como vector de modernidad y generación de una mejora en el balance comercial. Después, una cierta cantidad de disquisiciones que no vamos a obviarla. El mundo nos sorprendió en los 80, fines de los 70, principios de los 80, con el con el circuito integrado y la microelectrónica, las plantas siderúrgicas de baja escala y el Kanban japonés. Y eso desestructuró el mundo en una dirección. Eso en los 90, 80, 90 con Japón. Cuando entró la segunda línea de las economías asiáticas que replicaron el modelo japonés, básicamente Corea a la cabeza, el mundo se volvió tremendamente competitivo en las actividades que Europa y Estados Unidos habían dominado notablemente a lo largo de la historia. Éramos pocos y en los últimos 20 años aparece China. Y aparece China volviendo a la hegemonía que tenía, o pretendiendo volver a la hegemonía que tenía sobre el siglo XIV, XV, XVI, e incluso antes, desde una dinámica tecnológica impresionante. O sea, para hacerlo en sencillo, ese signo de pregunta que está puesto allí nos plantea básicamente cuál es el modelo productivo que a la Argentina le queda factible realizar. ¿Cómo se reacomoda en ese mundo? Porque de esa estructura productiva van a salir las respuestas a las cosas que la sociedad demanda: empleo, territorialidad, ascenso social, acceso a la modernidad, clase media viajando a Miami, todo ese tipo de cosas, acceso a Internet. Entonces, a mí me parece que el desafío central que tiene la Argentina es cómo se reacomoda, como lo hizo a mediados del siglo pasado, en términos productivos frente a esta nueva realidad. Y ese es el meollo de la cuestión a futuro.
porque de allí, en el medio de una crisis, tal cual la venimos atravesando, está la posibilidad de repensar profundamente el sentido productivo de la sociedad local. ¿Pasás una filmina, Roberto? El tablero, haciendo el resumen de lo anterior. Yo puse 3 ítems en cada uno. Oferta, ¿qué está pasando en el mundo productivo global? Inteligencia artificial más edición génica. Antes de hacer esto, estaba viendo una revisión de un paper. Al final me ponen una nota que dice, fíjese, profesor, si el paper utilizó herramientas de inteligencia artificial, usted usó la herramienta de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, porque se ha vuelto un commodity armar paper y hacer N cosas con inteligencia artificial, y algo menos conocido, el tema de edición génica y los últimos desarrollos en biotecnología, para lo cual yo simplemente lo único que diría es cuántas personas hubiesen sobrevivido al COVID sin las 8 o 9 vacunas que surgieron en 120 días, fruto de la moderna biotecnología aplicada. Digo, son 2 drivers tecnológicos que corren en paralelo. Segunda cuestión, vamos a un mundo donde una demanda es global, segmentada, poco previsible y manejada por redes sociales en la formación de gustos que imponen parámetros universales. Hoy cualquier pibe de cualquier parte del mundo que tenga 6 años quiere ir a una cadena de comidas rápidas y quiere después, cuando tiene 12, ir a un concierto, 12, no 19, 12, 13, a un concierto de una cantante pop que tiene 22 y hace gira por el mundo y tiene una demanda en términos monetarios tremendamente relevante, casi mayor que el sector agroindustrial argentino. Eso está pasando en el mundo en términos de consumo. Y todo eso está poniendo en tela de juicio brutales presiones sobre los recursos naturales. O sea, tenemos un mundo que no sabemos para dónde va, que es muy difícil predecir cómo va a ser su futuro mirando el pasado, y ahí está la gran disrupción. Y vuelvo a repetir, es muy difícil proyectar el mundo futuro con lo que sabemos del pasado, cosa que no ocurrió en la humanidad desde que se tiene uso de razón, sobre una demanda globalizada y sobre un mundo que está tenso en términos de recursos naturales. Y desde el punto de vista local hay una manifiesta preferencia por los equilibrios macroeconómicos, porque se ha hecho carne en la gente, sectores disruptivos que han aparecido. Norma mencionó el campo y yo soy muy afín al tema, casi por origen y por profesión. Energías no convencionales, desde los biocombustibles hasta la vaca muerta, shale gas, shale oil, y servicios basados en conocimiento científico, es decir, mercado pago, mercado libre, OLX, etcétera, etcétera. Eso por un lado es nuevo en la Argentina. La necesidad de equilibrios macro tan metido en la sociedad local, y del otro lado la aparición de nuevos modelos de negocios, actividades que ya no son sectores, que sino son más bien entramados y demás. Y una nueva estructura social, digo, hay 30% de la gente fuera de la pantalla. Entiéndase, puesta en condiciones de pobreza complicada, por decirlo suavemente. Y esa gente, o en general la sociedad, quiere empleo, calidad de vida, educación, infraestructura, etcétera, etcétera. Y los recursos naturales también en Argentina, más allá de lo que se haga, están siendo puestos en tela de juicio su confiabilidad a futuro. O sea, tenemos nuestro espejo internacional, en el que nos habíamos mirado en los 70 y 80 y habíamos copiado con cierto éxito a través de nuestro aparato productivo, y eso dio una cierta estabilidad social interna, se vio
despido, no sé si te habían dicho, pegó un salto tecnológico brutal y nos obliga a reconfigurarnos como sociedad, ahora de una sociedad que tiene mucha más endeblez de lo que tenía 30, 40 años atrás. Más partida al medio, con una clase media, no me animaría a decir en extinción, pero severamente acotada en sus posibilidades de crecimiento, y una diferencia entre los extremos sociales tremendamente marcados. En ese mundo complicado, volvemos a dar las cartas por las razones internacionales y hacernos las viejas preguntas que nos hacíamos cuando estudiamos teoría del desarrollo en los 70. ¿Cuáles son los bienes de capital clave? ¿Cuál es el modelo energético clave? ¿Cuáles son los sectores locomotoras de la economía? Y ahora se le agregan las restricciones ambientales. O sea, casi exactamente lo mismo que los viejos discursos de Frondizi, o las réplicas de los radicales, o el último discurso de Perón respecto a la integración de Argentina al tercer movimiento, etcétera, etcétera, nos habían planteado en la década de los 70, ahora con inteligencia artificial, edición génica y mundo globalizado disperso. Ese, a mí me parece, es el punto de partida sobre el cual nos lleva a una pregunta que quiero seguir machacando hasta el cansancio de cómo estamos construyendo una estructura productiva a futuro en ese contexto. Una más, por favor, Roberto, si sos tan amable. Digo, y de ese punto de vista, a mí me parece que es importante plantearse el punto de partida, porque tengo la sensación de que en gran medida la percepción media o del promedio de la Argentina, en términos de qué es lo relevante, qué es lo no relevante en términos económicos, dónde está el empleo, dónde está el valor agregado, cuáles son los principales determinantes estructurales de la economía, tienen una base que no necesaria, tienen más del pasado en su percepción que la afirmación de lo que muestran los datos reales. Como me dijo un amigo, dato mata relato, eso sin vuelta. Entonces, lo que yo hice usando trabajos de corte oficial, datos de INDEC para evitar problemas de suspicacia, es reconfigurar la economía argentina productiva, sacando la parte del Estado que se dedica a bienes sociales, en lo estrictamente productivo, a armar distintos sectores en base no a la idea de concepto, sino en base a la idea de cadenas productivas. O sea, un producto principal, sus insumos, su primera transformación, su segunda transformación. Cuando hacemos eso, ¿qué nos encontramos? Primero, que la Argentina tiene un PBI de servicios. Segundo, que la agroindustria es tan o más relevante, o por ahí le va, porque los números también tienen sus defectos. Esa industria, la agrobioindustria, es parecida a la industria manufacturera, y energía y minería, con todo el viento a favor, etcétera, etcétera, de vaca muerta, no llega al 10% en términos de valor agregado. Una más, por favor, Robert. Cuando vemos servicios, comercio es importante. Salud, fíjense qué interesante, Argentina gasta 7 de piso en salud del PBI, y en valor agregado tiene una potencia muy relevante en términos de servicio de salud, no como provisionamiento para el mantenimiento de condiciones sanitarias, sino como sector de exportación o sector productivo en generación de valor agregado, empleo y demás, que pasó desapercibido. Transporte y logística es otro tema interesante. Y servicios empresariales. ¿Qué hay adentro de servicios empresariales? Bueno, básicamente hay, voy a poner ejemplos muy puntuales, digo, bancos que, como el negocio bancario está en plena reconfiguración, empiezan a vender servicios de contabilidad a sus pares del exterior. O sea, servicios que son de alto contenido científico-tecnológico, no del todo visibles
en el imaginario colectivo, pero sí tremendamente importante en términos de algunos nichos de mercado, servicios de salud, servicios de contabilidad, servicios de investigación y desarrollo, telemedicina, etcétera, etcétera. Sectores nuevos que van apareciendo. Una más, Roberto, por favor. Y la industria manufacturera que nos habíamos matrizado basada en la metalmecánica, la industria automotriz, el Renault de Nürburgring, etcétera, etcétera, la vieja máquina cifra del grupo Alvar, por allá por los 70, eso involucionó notablemente y, excepto manchones puntuales de alta competencia y desarrollo muy asentado e internacionalizado, se han vuelto armadurías locales. Eso es básicamente la industria de las telecomunicaciones del sur del país, en buena parte del sector automotriz, 60, 62%, 65% del valor agregado de lo facturado es partes y piezas importadas. Lo mismo está pasando en maquinaria agrícola y crecientemente empieza a pasar en textiles, confecciones, calzado y un conjunto de productos que en el pasado estaban integrados verticalmente y derramaban en los conurbanos empleo y ahora se han vuelto importadores de partes y piezas sin entrar en detalle de las razones por las que ello ocurre. Una más. Y del otro lado, la carambola o el despliegue del sector agropecuario definido por cadenas productivas que hace un avance mucho más potente y persistente y tempranamente respecto a las energías no convencionales, lleva a que ahí tengamos también una vertiente de dinamismo tremendamente potente, particularmente en 6 o 7 cadenas agrobioindustriales, que son las que ven allí: soja, bovino, maíz, etc. Déjenme decirle además, y para que no nos mintamos entre nosotros, hay de las 32 cadenas agroindustriales que conforman el panorama de este entramado, hay 8 o 10 que se llevan el 80% del valor agregado. El resto tiene condiciones, pero como quien diría en el interior, la orquesta está, el baile está, etcétera, pero el poncho no aparece. O sea, no tenemos desarrollo de porcinos a la velocidad que debimos tenerlo, no tenemos desarrollo de fruticultura, no tenemos el desarrollo de flores o cosas por el estilo. O sea, así como en el sector manufacturero hay luces y sombras, acá también tenemos luces y sombras. Otra más, Roberto. Finalmente, otra más. Otra más. Divisas. Cuando uno toma a los sectores entre lo que exportan y lo que importan, ahí está marcado para los primeros 2 años de la década del 20 de este siglo, los desfasajes y dónde están. Evidentemente, electrónica somos deficitarios severos, en parte en metales, en productos químicos, y somos superavitarios en lo que tiene que ver con el sector, en la primera etapa del sector primario y en la primera etapa de elaboración del sector primario que entra como industria, pero que reagrupado de esta manera los 4 primeros rubros positivos en verde de abajo hacia arriba, verán ustedes que son los que ponen los dólares y los 4 primeros sectores de arriba para abajo son los que sacan los dólares. En términos del balance comercial exclusivamente hablando. O sea, nosotros tenemos, una más, Roberto, hasta ese nivel un sector que no se articula globalmente de igual manera, sino que hay sectores que le piden dólares al otro, y ahí empiezan los problemas, que lo vamos a ver en la próxima filmina, Roberto, si sos tan amable, referido a cómo esto se refleja en ocupación. Y acá aparece la gran novedad. La gran novedad es que los servicios son mucho más relevantes de lo que pensábamos. La agrobioindustria, de vuelta, emplea de manera directa o indirecta
casi tanto o un poquito más, depende cómo se estiren los números, que la industria manufacturera, y energía y minería todavía no tiene un efecto multiplicador como para aparecer como un demandante relevante de mano de obra o un oferente relevante de puestos de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto para ponerlo en términos de un ejemplo? Cuando hablamos de industria manufacturera, que el grueso de la gente tiene idea de que allí está el grueso del empleo, cuando en realidad está por el otro lado, más bien en los servicios y en parte del sector agrobioindustrial. Lo voy a poner con un ejemplo. Digo, a la salida de Rosario hay un frigorífico relativamente conocido, cuya planta de despostado, o sea, lo que está adentro, después de hecha la faena, entra la media res y se le sacan las partes, manufactura cada una de las partes, se envasa, se enfría y va para mercado interno, mercado externo. Ese pedazo que es la despostada, para los que no conocen demasiado el tema, emplea tanta cantidad de gente como la planta que arma motores en la General Motors y está a 20 cuadras de este frigorífico. O sea, lo agrobioindustrial se ha integrado, salido al mundo con mucha subcontratación, y lo industrial se ha desintegrado y se abastece con partes y piezas fundamentalmente externas. Digo esto para tener en claro que en términos de ocupación tenemos un severo problema de cómo reacomodar formalidades, generación de ocupación, dónde, localización, etcétera, etcétera, que nuevamente tienen lo biológico o en lo relacionado con el mundo agropecuario alguna pata interesante de algo para aportar a futuro. Dos más, Roberto, rapidito, sí. Vamos. Otros aspectos en la matriz productiva, la matriz energética, donde el interior empieza a ser poblado por los biocombustibles, arraigo poblacional, lo voy a decir de una manera dura, la sustitución de importaciones trajo a los conurbanos la gente con toda razón y justicia, buscando un bienestar mejor. Se fue la sustitución o se acabó la sustitución, la gente se quedó, no siempre en condiciones razonables. Los ajustes de la economía fueron presionando, agrupando y trayendo más gente. Finalmente se han vuelto tremendamente conflictivos cuando aparecen fenómenos extraeconómicos como el narcotráfico o cosas similares. Y por último, el problema de dónde está distribuida la actividad económica, que es otro severo problema que tiene la Argentina, igual que se planteaba como problema en 1960, 1970 del siglo pasado. O sea, no hemos descubierto demasiado el decir que lo que la bioeconomía, una más, Roberto, por favor, la bioeconomía lo que está tratando, otra más, de hacer es, eso lo voy a pasar pero es una menos, ahí. Digo, para cerrar esta parte, una economía que es de servicios, donde los sectores industriales manufactureros tradicionales, salvo contadas excepciones, perdieron competitividad y como tal se volvieron más cercanos a esquemas de armadurías y cadenas integradas a proveedores o a cadenas globales de valor, y mucho menos a emprendimientos integrados verticalmente a nivel local. Y del otro lado aparecen como nuevos sectores el agro ampliado, los servicios de conocimiento, los servicios basados en conocimiento y más recientemente el fenómeno de vaca muerta y minería del litio. ¿Qué promociona la Argentina? Bueno, la Argentina, este es un trabajo del 2004, la Oficina de Presupuesto de Nación, donde lo que demuestra es que el modelo en general, y más allá de algunas pinceladas de modificaciones recientes, de protección efectiva, está pensado en el viejo modelo donde nosotros tenemos un régimen automotriz, un régimen de Tierra del Fuego, un régimen de de armaduría de ciclomotores,
y varios más que van en esa dirección, mientras que los sectores que vienen creciendo tienen o una abierta de protección como el sector agrobioindustrial, más allá de lo del anuncio de ayer antes de hacer, que eso es para otra charla, digamos, y algo de apoyo a vaca muerta y algo más chiquito, pero muchísimo más chiquito de apoyo a la generación de capacidades de software, etcétera, etcétera. O sea, protegemos lo que veníamos protegiendo en el pasado, a pesar de que muchos de esos sectores han perdido capacidad para generar empleo, armar tejidos tecnológicos y cerrar la brecha de productividad de la sociedad. Eso tiene una larga historia de desavenencias en términos institucionales, como se podrán dar cuenta. Una más, Roberto, por favor, si sos tan amable. Digo, y viene la bioeconomía y te dice lo siguiente. Mira, flaco, el asunto está en que pensemos una restricción por el lado estrictamente de los recursos naturales, donde hay 3 elementos que te van a definir un nuevo modelo de producción. Primero, toma el sol o cualquier tipo de energía y lo transformas en biomasa. Fíjense que estoy diciendo biomasa, no estoy diciendo grano de maíz, estoy diciendo la planta completa. Entonces, haciendo el ejemplo sale más fácil el concepto. Cuando lo pensamos de esa manera, hoy por hoy, no se produce maíz. Se captura y envasa energía solar libre a razón de 120 toneladas por hectárea en Córdoba, para poner un ejemplo puntual. Y ahí lo que interesa no solo es el grano de maíz, porque interesa además la captura de ciertos elementos que hace de la naturaleza la planta de maíz y lo fija en la tierra, el ciclo de estabilización que hace el maíz respecto a otros cultivos, la chala de maíz que se utiliza junto con el marlo para hacer energía, se pone en un convertidor con una cierta cantidad de bacterias, fermentan, genera metano, el metano se transforma en calor, el calor se transforma en energía y eso va al circuito integrado de producción. Y el grano que antes era para hacer polenta, mamá, cocina de campo, etcétera, etcétera, ahora se volvió una materia prima industrial donde el almidón se fermenta y de ahí sale etanol y de eso va a la nafta como corte. 8% de las naftas están cortadas con etanol que viene de maíz, la mitad de caña de azúcar, y queda una polenta rojiza altamente proteica que es básico y altamente nutritiva para animales en feedlot. Los animales en feedlot generan carne a gran escala rápidamente y además generan desechos, llámese bosta. A 80 metros de la misma planta de la que estoy hablando, esa bosta se convierte en un reactor de vuelta metano y eso va al sistema eléctrico y abajo quedan biofertilizantes que eso va a reconvertir el sistema de nutrientes del suelo. Todo eso sale del cracking del maíz y me olvidé del aceite de maíz y me olvidé de algo que hace blup, blup, blup en la fermentación, que es el CO2, que también se captura y es el gas que permite gasificar las bebidas, todo deveniendo de la decisión de plantar maíz, que en 360 días vuelve a la naturaleza, pero ya bajo la forma de consumo de carne, consumo de electricidad, biofertilizantes, energía eléctrica de base renovable, etcétera, etcétera. O sea, un circuito donde se captura energía, se piensa la biomasa completa, ya no es el grano de maíz, sino que es la planta de maíz completa y su ciclo de producción, con todos y cada uno de sus subproductos. Ya la vaca no son 4 cuartos y un buen asado, sino que son
4 cuartos y un quinto cuarto conformado por el cuero, las heparinas, la sangre, la bilis, los huesos, que son materia prima industrial para una cantidad grande de algo que denominamos la química verde. Concepto que me reemplaza a la petroquímica. ¿Se entendió hasta acá? Un mundo donde hay 3 patas básicas. Pasase una más, por favor, si sos tan amable. Que tiene 3 patas básicas, decía. Tiene, por un lado, materia prima renovable. ¿Se acuerdan de la baquelita? El primer plástico moldeable. La baquelita salió del etanol, y entre otros compuestos. Y el etanol proviene en parte, o en una de las vertientes, de azúcares fermentados. Cuanta planta que tenga azúcar, capaz de almidón, perdón, y después fermenta y se convierte en sacáridos, permite generar ese tipo de monómeros y polímeros pasibles de usar y reagrupar, ya no de origen petroquímico, sino de origen natural para nuevos materiales. Esa es la química verde. Y ahí tenemos en Argentina una luz potente al final del túnel, que no es un tren que viene, sino que es una boca de salida de gran futuro. Segunda cosa, cuando uno se pregunta quién hace la transformación técnica, estamos acostumbrados que los bienes de capital son exclusivamente máquinas. Acá quien te transforma desecho de basura en energía son las bacterias, que hay que aislarlas, alimentarlas, conocer cómo reaccionan, etcétera, etcétera. O sea, además de máquinas y gente, hay entes vivos modificados, bienes de capital biológico, que es lo que está subvirtiendo el mundo de la producción. Y tercero, las fuentes renovables de energía, por razones de ecología y mantenimiento de las condiciones naturales. Ahí hay un nuevo modelo de desarrollo donde la Argentina tiene posibilidades, dado que, y ahí vuelvo sobre lo que comentaba Norma al principio, ya no es el campo. El campo se ha vuelto un vector biológico de producción y la apuesta es a la industrialización de la producción de origen biológico. De allí que aparecen como factores críticos, como está planteado en la filmina, la biotecnología como eje central, la conectividad entre distintos procesos y las famosas hack-techs. No sé si habrán notado que hay un problema etario en la palabra de uso filmina, pero eso lo dejamos para otro momento. Una más, Roberto, por favor. Esto es la bioeconomía real de la Argentina, que ya avanzó. ¿En qué sectores? En las producciones que están relacionadas con el agro, por derivación. Todo el mundo de la genética, el mundo de la salud humana, los biocombustibles y las primeras empresas que empiezan a hacer química verde o alguna transformación a partir de insumos provenientes de la naturaleza renovable. O sea, la base es materiales que provengan de monómeros y polímeros renovables, combustibles que sean retornables a la naturaleza en un balance de producción positivo, y seres vivos que hacen la transformación junto a otros de corte mecánico o químico de materia prima en insumo y de insumo en producto final. O sea, una nueva variante económica donde la Argentina llegó temprano al baile, cosa que nos hace poner tremendamente esperanzados y además nos tiene tremendamente tensos para ver cómo es la salida de este modelo o del modelo previo o el encastre del modelo previo con este modelo. Una más. Punto 3. Y vamos cerrando para hacer algún intercambio si no les parece mal.
Cuando uno mira de esta manera el mundo económico, la pregunta, empiezan a aparecernos 10 millones de interrogantes. ¿Sí, hay demanda internacional? Sí, por suerte hay demanda internacional. ¿Para qué? Para todo lo que sea comida, para todo lo que sea combustibles sostenibles a lo largo del tiempo. Y hay demanda por todo aquello que tenga que ver con salud humana. Ahora, la demanda está acá y la oferta está acá. Digo, nadie viene a pedir permiso o a comprarte. Hay que ir. Bioeconomía es hasta cierto nivel de compatible economía circular. Regazones, dame 2 segundos y después vuelvo sobre el tema. Y si no me los haces acordar, gracias por hacérmelo, marcármelo. Digo, vuelvo sobre esta idea. ¿Cómo reenganchamos el modelo previo con el modelo en ciernes? ¿Cuánto avanzamos en el modelo en ciernes? Mucho más de lo que creemos, pero el aparato regulatorio está pensado más para el pasado que para el futuro. Por razones obvias, la inercia pesa. Entonces, frente a ese tipo y el mundo se está reconvirtiendo a una velocidad fenomenal, más cerca de los conflictos que de la sociabilidad, digámoslo abiertamente. Entonces, de ese punto de vista, Argentina, y vuelvo al origen inicial de la presentación, hoy tiene abierta la posibilidad de dar de vuelta las cartas, en el medio de una crisis brutal, con gente que le está pasando re mal, y con nichos de mercado del sector productivo, del sector científico, como bien Norma lo comentó, que de la vieja escuela científica ahora ven revalorizado sus saberes en el marco de un nuevo modelo de producción. Digo, gente que sabe de salud en serio, de microbiología en serio y viene de la salud pública, y otro que venían de la genética animal, y otro que venían de la genética vegetal, y alguno que le habrá mirado como decía Cerejeiro, la nuca Jusey, encuentra en este paradigma de corte biológico una revalorización de sus activos que estaban por allí perdidos. Lo mismo que un señor que en el norte hacía un maíz que soportaba ciertas temperaturas bajo un clima particular, ahora encuentra con que hay una demanda global insatisfecha y está viendo cómo hace la reconversión. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Frente a eso, a mí me parece que hay 3 grandes estrategias dando vuelta. Yo lo puse ahí como alternativa, volver con la frente marchita. Se habrán dado cuenta que la ironía es muy difícil volver a pensar en una industria manufacturera integrada como en el pasado. Hay gente que cree que se puede volver. Yo creo que las condiciones objetivas son muy difíciles de volver. Otra opción es especializarse en extraer minerales, gas, petróleo, convencionales, no convencionales, sobre esa base exportarlos lo más rápido que se pueda, conseguir los dólares lo más rápido que se pueda, para seguir financiando un sistema de industria manufacturera y o de servicios dependiente de partes y piezas y o servicios externos. Y lo tercero es tratar de armar un nuevo modelo productivo que tenga como eje la bioeconomía tal cual la definimos, que es un poco muchísimo más, un poco mucho, que es muchísimo más complicado que la expresión el campo. Esto es los insumos producidos, la forma de producción primaria, las primeras y segundas transformaciones industriales a full, las segundas industrializaciones de la química verde, los biocombustibles y los biomateriales donde la Argentina tiene capacidades sumamente interesantes y desarrollos que demuestran que se puede hacer de manera rentable. Cuando vamos a este modelo,
Yo la verdad que camino hasta donde puedo bastante de estas empresas y uno va a un campo hoy no sabe si es primario o si no es primario. Porque hay un montón de servicios contratados, porque vienen los pibes que no le entiendo ni pepa de lo que me hablan con los drones, vienen absolutamente todo. E incluso adentro de los propios establecimientos se transforma grano en cerdo y los purines del cerdo en energía. Con lo cual yo no sé si es un campo de esos de avanzada hoy, es una industria, un servicio o un campo evolucionado. Finalmente, ¿para qué me interesa saberlo? Mientras que funcione, funciona. Lo que quiero decir es que hay que empezar a pensar con cabeza de producción y no con cabeza de agroindustria y servicio, porque lo que une adentro de la empresa es el concepto de red. Segunda cuestión, la diferencia entre Morteros y San Francisco, o San Francisco y la zona colindante con Santa Fe, es inexistente. Entre el oeste cordobés y San Luis, el límite provincial es casi un accidente. Lo que empieza a primar es el concepto de ecorregión, sobre la que se articulan y se basan estas actividades. Y ahí es donde me parece que más que países hay cadenas globales de valor y negocios factibles. ¿Cuál es el país más grande del mundo?, preguntó Pergolini en una charla hace 8 meses atrás. Nadie la invocó. Facebook. Porque ahí es donde están las mayores demandas mundiales de servicios. Y ese país no tiene fronteras. Digo, para pensar disruptivamente, para respuestas disruptivas a planteos sustantivos. Los mensajes centrales, ¿son necesariamente las condiciones de equilibrio macro? Sí. ¿Con las condiciones de equilibrio macro alcanza? No. Es necesario revisar todos los sistemas de promoción de manera ordenada, repito, de manera ordenada, consistente, sensata, para inducir no menos industria, más industria y posiblemente una industria distinta. Y seguramente aparezca la necesidad de una nueva institucionalidad de política productiva. ¿Podés pasar las dos últimas, si sos tan amable, Roberto? El sueño del pibe, que vengo a ser yo y un grupo de gente que trabaja en este tipo de cosas, es cómo articular con precisión de tallador de orfebre la parte derecha de la gráfica con la parte izquierda. ¿Cómo hago yo factible el cordón pobre de Rosario, preso del narcotráfico, la miseria y los planes sociales durante 2 generaciones, de gente que labura en algo? No hay gente ni, hay gente con, porque algo hace esa gente y trata de sobrevivir como puede, para integrarse a algo que pase a 90 kilómetros a la redonda, donde usted tiene una máquina agrícola de última generación autopropulsada sin conductor. Esos dos mundos no dialogan y ahí falla la política. Y eso no es instantaneidad de mercado, sino que es cómo hago la nueva estructura productiva de la Argentina que me enganche lo positivo del pasado con lo prometedor del futuro. Una más, si es tan amable mi asistente, manos a la obra. Para mí esas son 2 maneras de ver el mundo. No podemos tratar de volver a hacer lo de siempre, pensando de que vamos a tener resultados distintos. Y siempre hay zonas de confort, que acá se llaman zonas de privilegios o de zonas de confort económico. Pero en algún momento es necesario, y en este caso la crisis es quien está impulsando a estos modelos de cambio hacia estructuras productivas donde la realidad del sector productivo a veces va mucho más rápido que la realidad de los políticos, de los policymakers e incluso de los académicos. Me quedan por decir 2 palabras más. Una más, por favor.
Muchas gracias. ¿Se entendió el mensaje? Muy bien. Sí, sí, clarísimo. Clarísimo. Muchas gracias. Yo tengo acá preguntas que han ido llegando a través de YouTube por ¿Te escrito. molestaría sacar el Power? Sí, Porque estoy aburrido de mirarme a mí mismo. Perdón. Regazzoni. sí. Una cosa. Economía circular. Economía circular implica la recirculación de cosas ya producidas, sean de origen biológico o no biológico. Si son no biológicos, no entra dentro de bioeconomía, porque puede ser descarte de materiales inertes. En cambio, la circularidad desde el punto de vista de la energía en bioeconomía es mucho más fácil de pescar, porque en el fondo una semilla de maíz te da 800 granos de maíz, que es buena, está bien hecho y con manufactura cordobesa, que además inventaron el Fernet con coca y otras, la Mona Jiménez, y tienen toda una serie de inventos interesantes. No, es para hacer la apología a Córdoba, porque si no es muy aburrido hablar de esto. Pero digo, envasan sol en maíz y después en 360 días vuelven toda esa manufacturación, piensan en un cachito de manera directa o indirecta, vuelve a la naturaleza y sí vuelve a ser el ciclo de energía. Ahí está, Regazzoni, clarita la segunda ley de termodinámica de circulación de energía, para los que vienen del palo de la física. Entonces, eso también es economía circular. Como es economía circular, levantar desechos de plástico y volverlos al sistema. Muchas gracias, le agradezco. Gracias. Una pregunta que hace Oscar Echemendi, de Mar del Plata, que dice, excelente presentación sobre lo más actual del tema. Ahora bien, en este contexto, ¿qué está haciendo el Estado o las políticas públicas para no politizarlo con todo este tema? ¿Ayuda, obstaculiza o ni siquiera toma nota? Menos mal. La primera ¿hay bolillero o me tocan todas así? Yo pregunto, con todo el respeto. Le voy a cambiar la bocha. Gracias por la pregunta porque nos la hacemos cotidianamente. La verdad que este tipo de mensajes no tiene mucho rating. No tiene mucho rating en la política nacional. Porque si usted va al interior, la primera cosa que me parece que tenemos que pensar es, este tipo de desarrollo está anclado sobre los recursos naturales. Los recursos naturales se gestionan en el interior. Como dice mi amigo Eduardo Trigo, la biomasa viaja mal y yo le agrego, tiene boleto caro. Porque cuando vos tenés que mover maíz, sale más caro desde La Lajita hasta Ricardone en Rosario que desde Rosario a Shanghái. No se preocupen, de Manchuria a Shanghái también sale caro. Pero eso implica que el Estado presente ya no es exclusivamente el Estado nacional ubicado en Paseo Colón, sino que es el Estado provincial o el municipal que tiene que estar manejándose con este tipo de cosas. Entonces, la definición del Estado me empieza a cambiar notablemente. Segunda cosa, un tipo que hace biocombustible, ¿no? Bio 4, ponele, cualquiera de ellos. ¿Qué puerta va a tocar del Estado Nacional? Tiene que ir. Ministerio de Energía para que le aprueben una. Ministerio de Agricultura porque el tipo de transgénico o de semilla que usa puede ser más factible o menos permeable como mano de obra para. Medio ambiente, seguro que tiene algo que ver. Comercio internacional, seguro porque tiene que exportar o va a ser trabado por la importación de algún lado, etcétera, etcétera. O sea, es un problema horizontal. Entonces, hay severa dificultad en cómo está pensada la forma de organización estatal a nivel nacional, provincial y municipal
respecto a este fenómeno nuevo. Entonces, ¿cómo termina esto? Los países que avanzan en esto avanzan por proyecto. Se acabó la historia. Como yo no puedo manejar, no puedo dar de baja todas las estructuras estatales, lo que hago es un proyecto y lo manejo de manera horizontal. Fíjense qué interesante. Perdón, a mí me fascina esta cosa, así que me puedo quedar hablando hasta las 3 de la mañana. Digo, fíjense qué interesante. Las políticas de bioeconomía de Brasil, un país grande del mundo, son estaduales. Santa Catarina, Paraná, se dará. ¿Por qué? Porque el lineamiento es global, pero el peso de lo local es relevante. Y en Estados Unidos ni le cuento, Iowa es el mundo del maíz, pero el mundo del maíz no para hacer polenta, es el mundo de el maíz como materia prima. Iowa está manufacturando más del 92% del grano de maíz. Son los reyes del etanol. Y ahora by the way, perdón por esto, ¿no? Nosotros estamos viviendo en una burbuja que a veces perdemos noción, me parece, ¿no? El gobierno de Biden, primero el gobierno de Trump, que dice que el problema ambiental, etcétera, etcétera, no existe, pero no hizo absolutamente nada en contra de las plantas de biodiesel sintético que se empezaron a montar en su primer presidencia. Llegan los demócratas, refuerzan el problema y arman un programa de desarrollo de soja para hacer que el pele de soja, no aceite de soja, porque hacen cracking del aceite de soja para hacer combustibles para aviación, dado que al 2050 tenemos que estar neutros en términos de emisiones de aviación y el problema del biodiesel de aviación o biodiesel sintético es la prueba más clara de la química verde, porque el cracking del petróleo, el cracking de la molécula no va sobre la molécula que viene del petróleo, sino que va sobre la molécula del aceite de soja. Y a nosotros aceite de soja nos es un problema y estamos dejando pasar esa oportunidad. Perdón por el énfasis en esta dirección. Gracias. Dice Daniel Argemi, dice, aprovechando esa pregunta, entonces, ¿qué está haciendo el sector privado con todo este tema? Y además agrega, si hay jóvenes que están formándose y si los jóvenes siguen eligiendo este sector productivo para estudiar y trabajar. ¿Qué hace el sector privado? Hace de todo. O sea, algunos defienden la zona de confort, otros hacen desarrollos industriales cuyos modelos de promoción replican los problemas de los modelos de promoción que supimos conseguir y que tantos problemas nos trajeron. No evaluación, régimen infinito de protección temporalmente, etcétera, etcétera. No era la idea original de la intervención esa. Pero una vez que el estatuido está, anda a sacarlo. Y hay una vitalidad empresarial en muchas de estas actividades fenomenal en el interior. Lo que pasa que la política pública en general en Argentina está pensada sobre el driver más vaca muerta que sobre el driver de industrialicemos al agro. Es más, en muchos casos está penalizado abiertamente con retenciones. Entonces, ahí, pero, y los dos mundos podrían converger. Voy a poner un ejemplo que baja mis posibilidades de que me voten, que nunca me presenté a nada, pero ya que la hora que es, pues me permite un chiste. Y nosotros fabricamos motores, nosotros como Argentina, ¿no? En el régimen automotriz fabricamos motores que son flex. O sea, se pueden usar con bioetanol o con biodiesel, con bioetanol. No se venden en el mercado interno, son todos para exportación a Brasil. Pero exportamos maíz y exportamos aceite de soja.
que lo toman los europeos y arman su flota de biodiesel. O sea, tenemos incongruencia de ese pelaje porque la inercia del modelo promocional previo es muy pesado. Y si no aparece, voy a ser chicano, si no aparece con un déficit que afecte las cuentas fiscales, eso no entra en la discusión del último año y medio de la política pública centralizado en el equilibrio fiscal. Equilibrio fiscal, bienvenido, fantástico, pero equilibrio fiscal que no me pase señales de precio por una estructura productiva distinta es inconsistente a mediano plazo. Y a mediano plazo en Argentina se cuenta por meses más que por años. Gracias. Una última pregunta que hace Dante Alcíbar, que es en relación a la producción de origen, perdón, porque la está escribiendo en este momento. Se refiere a la producción agro del mar argentino y la producción ictícola. Qué bien. No, pues, gracias por la pregunta, porque es lo biológico. Y lo biológico no solo tiene que ver con el campo, sino que tiene que ver con lo forestal, que generalmente no entra en nuestra cabeza como agricultura. Tiene que ver con la piscicultura de río y de lago, que tampoco entra, y tiene que ver también con la riqueza ictícola, que tampoco entra. Y es impresionante lo que se puede hacer allí. Y además subo la apuesta y entra con el tema de salud. ¿Se acuerdan que yo les dije al inicio el 7,5% del valor agregado que está en el mundo de la salud? Bueno, la persona en sí es un ente bioeconómico que transforma y genera cosas y que demanda servicios bioeconómicos de alta factura. Voy a poner un ejemplo chabacano y un ejemplo sofisticado. Ejemplo chabacano. Hay una red de recolección de orina de mujeres a cierta edad para capturar gonadotrofina. Bueno, eso es valorizar un desecho, ponerle valor económico y sacar un producto final que es un producto farmacéutico. Y en la otra punta, lo que nosotros podemos encontrar es la sofisticación de los análisis genómicos para una medicina de origen génico. No sé si 2 minutos me explayo sobre lo que quiero decir. Habitualmente la medicina es, usted va del médico y le dice, mira flaco, vos lo que tenés es tal. Uno va con un autodiagnóstico, ¿no? Viene, dice, yo tengo tal cosa, necesito que me dé tal. Y cuanto más conoce al médico, peor es como paciente, ¿no? Bueno, el médico lo que hace es, toma en un periodo de tiempo acotado una cierta cantidad de síntomas, le asigna una posibilidad de chance de que sea una patología y le da un medicamento. Y usted toma el medicamento y supuestamente es mejor de que no haberlo tomado, porque siempre tiene contraindicaciones, etcétera, etcétera. Ahora cambia el concepto. Le van a estudiar el genoma, le van a hacer un análisis genómico para ver dónde está la disfuncionalidad del ADN. Y en función de esa disfuncionalidad van a buscar algún mecanismo, no de tomar una pastilla, sino de hacer un protocolo de procedimientos, incluso tomando algún que otro medicamento, que le restaure el equilibrio en el ADN original. Eso es terapia génica. Bueno, es notable. Tenemos gente que sabe hacer de eso y mucho. Digo, a ver si... Cuartetera. ¿Quién es Cuartetera? La yegua, la mejor yegua del polo del mundo. Fue clonada.
hay 8 cuarteteras o 9 u 11, no me acuerdo ya bien el número. ¿Por qué hay capacidad de clonar y de manejar todas las técnicas de reproducción asistida? ¿Por qué el mundo de la reproducción humana asistida en Argentina tiene una treintena de clínicas de alto nivel que se mudaron al mundo de la clonación de animales de distinto pelaje y invocaron, en el caso de los caballos de polo, un filón de negocios impresionante? Eso también es bioeconomía y de alto vuelo. Perdón, me fui por las ramas, pero para darle una idea de hasta dónde lo del mar es un error mío no haberlos presentado y una deformación profesional mía, que yo venía de la industria, después me fui para el campo y ahora me vengo del campo para la industria de vuelta. En el fondo no es ni campo, ni industria, ni servicio, es producción definida como transformación de energía. Eso es para la frase de cierre. Muchas gracias, Roberto. Bueno, no hay, por escrito ya no hay más preguntas, así que no sé si Norma, el micrófono sí, así vamos cerrando. Ay, un momentito. Sí, ahí la escuchamos. Un momentito. Bueno, en primer lugar, quiero decir, Roberto, que tus explicaciones, acompañadas por la importancia de lo que mostraste en tus slides, fueron fundamentales para comprender un tema realmente complejo. En cuanto a esta presentación, la hemos grabado, la compartiremos en próximos días con nuestros contactos y en nuestras redes sociales. Para aquellos que asisten por primera vez, quiero decirles que la Fundación Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional, fundada en 2005 por los doctores Eduardo Charrot, entonces presidente del CONICET, y Conrado Baroto, y los proyectos fueron realizados por más de 100 científicos y tecnólogos que provienen tanto del sector público como del sector privado, muchos de los cuales están hoy aquí presentes. En cuanto a nuestra próxima conferencia, la misma se desarrollará el martes 28 de octubre. Estará a cargo de la doctora Catalina Lonac, presidente de la Universidad de San Pablo T. de Tucumán, que se referirá al vínculo entre la universidad y la empresa. Roberto. Bueno, muchas gracias a todos, a los que están conectados a Google Meet, a los que están conectados por YouTube, y el jueves o viernes estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube y enviándoles a todos por mail y por WhatsApp la presentación. Gracias, Roberto. Muchas gracias. El agradecido soy yo, y de vuelta me sentí muy cómodo y cuenten conmigo para lo que sea. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos.